las muestras que fueron almacenadas a 15 grados y las continuas a 7 grados, no evidenciándose una diferencia significativa. Con respecto a la expresión del gen de respuesta al estrés de Listeria monocytogenes, podemos observar aquí este gráfico que por un lado va a representar el número de copias de genes por unidades formadoras de colonias expresadas en ciclos logarítmicos, y por el otro vamos a observar las diferentes dosis utilizadas. Para ver el efecto del tiempo, aquí estas barras están en diferentes colores. La barra gris va a representar la expresión de estos genes al día después de la irradiación. Estas que se ven aquí como con rayas al día 7, las negras al día 15 y las barras blancas al día 30. Como se puede observar aquí, la expresión de este gen SIGB va a aumentar conforme aumenta también la dosis de irradiación, y en cuanto al efecto del tiempo también se va a observar que conforme van transcurriendo los días, especialmente en los supervivientes a 2 y 3 kg, va a aumentar la expresión de los genes de virulencia hacia el día 15 para disminuir al día 30 ligeramente. Este comportamiento se observó tanto para las muestras almacenadas a 7 grados como para las almacenadas a 15 grados. Este gen SIGB se ha visto relacionado, o su incremento, su sobreexpresión se ha visto relacionada a cuando el Listeria se adapta a condiciones adversas, como por ejemplo las altas concentraciones de sal, la acidez o las bajas temperaturas, y se relaciona esta expresión aumentada, incrementada, con el ingreso y acúmulo de moléculas crioprotectoras u osmoprotectoras dentro de este patógeno. Se presume que con las supervivientes a este tratamiento de electrones acelerados, este gen SIGB tendría un comportamiento similar. En cuanto a la expresión de genes de virulencia, por ejemplo, aquí vemos la expresión de los genes de virulencia del gen PLSA a 7 grados, tuvo una disposición muy similar a la que acabo de mencionar para el gen SIGB, es decir, conforme se incrementa la dosis de irradiación, los supervivientes mostrarán un aumento también de la expresión de este gen de virulencia. Y también existe un efecto del tiempo, especialmente a 2 y 3 kg, y se puede apreciar que conforme pasan los días, hacia el día 15 se aumenta la expresión de este gen y hacia el día 30 se disminuye ligeramente. Esto tanto a 7 como a 15 grados y con respecto también a los demás genes. Este gen PLSA va a codificar una fosfolipasa C que es importante para la lisis del fagosoma durante la infección, igual que el gen HLI que codifica la proteína listericina, que también está involucrada en la lisis del fagosoma, y el gen IAP que codifica la proteína P60, la cual está relacionada con la adhesión celular. Este comportamiento, esta expresión que observamos aquí se puede relacionar también a lo observado cuando Listeria es enfrentada a condiciones adversas como las que ya hemos mencionado. Bueno, como conclusiones, las células de Listeria monocytogenes que han sobrevivido al tratamiento con electrones acelerados presentan un incremento en la expresión de los principales genes de virulencia, es decir, PLSA, IAP y HLI, y del gen que codifica la respuesta al estrés SIGB. Esta expresión fue mayor conforme se aumentó la dosis de irradiación y no se observó un efecto de la temperatura de almacenamiento en la expresión de estos genes. Eso sería todo. Muchas gracias. El tratamiento que habéis aplicado casi ha puesto al límite al propio tratamiento, en el sentido de que es una concentración de Listeria realmente muy elevada, que normalmente no es lo normal que te encuentres en un alimento de este tipo. Entonces no sé si era porque quisiste poner al límite esta técnica, o si tenéis datos de concentraciones que realmente sean normales en este tipo de alimentos, si realmente no es capaz, digamos, de seleccionarse ninguno de estos de estas listerias que expresan los genes de virulencia. Sí, lo que queríamos ver, queríamos observar qué pasaba con los supervivientes a diferentes dosis. Por eso usamos una carga muy elevada de 8 ciclos logarítmicos, lo que está descrito como una carga habitual de una contaminación por manipulación en la industria alimentaria podría ser a lo mucho un ciclo logarítmico.
Al aplicar la dosis correcta para poder controlar este microorganismo en este alimento, pues efectivamente se eliminaría y no se podría apreciar o sea, esta carga se utilizó para poder facilitar el trabajo en este estudio. Has comentado que habéis utilizado la cepa más radioresistente que habéis aislado vosotros, o es la cepa más radioresistente que se conoce. No, es una de las cepas que se han aislado en la industria cárnica. Hemos evaluado previamente, como parte del trabajo doctoral también, la radioresistencia que tienen diferentes cepas y diferentes serotipos, y esta en específico es la más radioresistente. Por tanto, queríamos observar qué pasaba en su respuesta a la supervivencia a este tratamiento, con lo cual la seleccionamos por ello. ¿Se sabe con otras cepas menos radioresistentes si se han hecho estudios similares, si el comportamiento de esos tipos, si dentro de esos genes de vivencia y respuesta al estrés? Esto, hasta donde sabemos, este es el único trabajo que evalúa el efecto de la irradiación con electrones acelerados en la creación de estos genes virales. Pero sí que se han evaluado diferentes serotipos y diferentes cepas en diferentes matrices alimentarias también, con lo cual sí que se observa una muy gran variación. En verdad es muy variable la expresión de estos genes dependiendo de la matriz del alimento o de la cepa. Nosotros nos enfocamos específicamente en el trabajo que es de jamón curado, y por ello es que al mostrar esta misma cepa en jamón curado una mayor radioresistencia, pues elegimos. Lo que podríamos predecir es que con las otras menos radioresistentes quizás no íbamos a poder observar esta expresión de genes de virulencia, porque el tratamiento iba a ser demasiado grande como para poder observarlo, pero información sobre si es que otras cepas menos radioresistentes se expresan más o menos, pues es algo que lo tendríamos pendiente. No, tenía simplemente curiosidad, pero es un trabajo en ese sentido que aporta esa información, pero tenía simplemente curiosidad si había otros estudios. Es una duda como un fagocito de jamón. En caso, por ejemplo, de haber una detección de listeria en estos jamones para exportación y tal, este tratamiento con los electrones acelerados, ¿qué eficacia tendría? ¿Qué profundidad? Me explico. Se ha hecho en lonchas, en el caso de un deshuesado, se ve qué grado de profundidad alcanza para ser superficial. Sí, efectivamente, esta irradiación con electrones acelerados tiene esa desventaja de la penetración, pero esta penetración se soluciona o irradiando en lonchas o en materiales muy finos, o, como en el caso del jamón curado deshuesado entero, que es el tema de mi tesis de doctorado, irradiando de forma bilateral, es decir, recibiendo una irradiación por un lado, dándole un volteo y recibiendo por el otro. Está demostrado ampliamente con muchos trabajos, e incluso este trabajo también confirma eso, de que la irradiación con electrones acelerados controla no solo Listeria monocytogenes, sino una serie de microorganismos patógenos. Es más, para poder completar este trabajo tuvimos que hacer un estudio de penetración en jamones deshuesados enteros, con lo cual se hicieron tacos de jamón a diferentes distancias con unos dosímetros para poder ver el grado de penetración. Es más, esta penetración se ha modelizado con la ayuda de unos profesores de la Universidad de Valencia para poder estar completamente seguros de cómo es que penetra y cuán profundo penetra. Y efectivamente, dándole un tratamiento con la dosis que hemos propuesto, que bueno, no es tema de este trabajo, pero es de 2 kg, dándole un tratamiento bilateral con 2 kg, pues que se logra llegar a la parte más interna del jamón y se logra reducir el número de listerias para poder cumplir con ese criterio de tolerancia cero, de ausencia en 25 gramos. ¿No hay alteraciones organolépticas? A 2 kg. Sí que el otro problema con la irradiación es que cuando se usa una dosis un poco elevada va a haber un cambio en el aspecto sensorial del producto. Sin embargo, también está ampliamente demostrado que a dosis de menos de 3 kg
no vamos a encontrar estas variaciones sensoriales. Eso también ha sido parte del trabajo y lo hemos visto, y que a la dosis propuesta no hay un cambio con respecto al medio radiado, ¿no? en esta evaluación sensorial. ¿Si es una pila? Bueno, depende de lo que está. Son tres a la vez, casi. Cuando has visto los incrementos de los niveles de expresión, has puesto expresión de genes metabólicos que no tengan nada que ver con genes de estrés o genes de violencia. A lo mejor es que estas cepas, vamos, al someterlas a ese estrés, incrementan la expresión de muchos genes, no solo este. Sí. ¿Está relativizado? Sí, están relativizados. Con respecto a un gen o dos. Sí, las relativizamos de dos formas. Con respecto al gen IGS, que es es un gen que se utiliza para poder también cuantificar y confirmar la presencia de Listeria monocitógenes, y también la relativizamos con los recuentos microbiológicos, como es lo que he presentado aquí. Que si la irradiación incrementa otros genes, es muy probable que también tenga repercusión en otros genes, pero nosotros nos hemos basado en la selección de estos genes, puesto que en trabajos previos se ha visto que son los genes de virulencia que más varían dependiendo de la matriz del alimento donde se encuentran. Hay un trabajo de un tal Ranchoy del 2012 que muestra cómo estos genes de virulencia tienen una gran variabilidad dependiendo de la cepa y dependiendo de si están en queso, si están en leche o si están en carne. Con lo cual, seleccionamos esos genes precisamente porque son los que muestran más variabilidad dependiendo del alimento, que son los que evaluamos aquí. Bueno, luego si eso seguimos. Perfecto, se lo agradecemos porque además estamos dejando el mismo tiempo a todos. Muchas gracias. Sí, era el último ponente ya de esta sesión, es María Aparicio, con el trabajo Análisis inmunológico y epidemiológico de la leche humana de madres con distrés psicosocial. Desarrollado en el Departamento de Nutrición, Tecnología de los Alimentos de esta facultad, autorizado por Juan Miguel Rodríguez y Leónidas Fernández, denominado Análisis inmunológico y microbiológico de la leche humana de madres con distrés psicosocial. Empezaré con una breve introducción. Durante el embarazo se producen numerosos cambios fisiológicos y anatómicos en todos los órganos, muchos de los cuales son secundarios a cambios hormonales y otros se producen como resultado de la adaptación al estado de gestación, tanto por parte de la madre como del recién. Y también se produce una serie de cambios psicológicos, ya que es uno de los periodos con mayores implicaciones emocionales que tienen un origen muy diverso. Entre las glándulas endocrinas serán muy relevantes para nuestro estudio el hipotálamo y las glándulas suprarrenales, ya que están implicadas activamente en el eje hipotalámico necesario adrenal, en el cual es uno de los principales sistemas de regulación de nuestro organismo y consiste en una cascada endocrinológica en la que empieza el hipotálamo con la secreción de la hormona liberadora de corticotropina, que estimula a su vez la liberación de ACTH, de la hormona adrenocorticotrópica, desde la glándula pituitaria, y resulta en la liberación de la secreción de cortisol desde la glándula suprarrenal. Este eje está regulado por una reglamentación negativa, de manera que se regula las concentraciones de cortisol dentro de los límites fisiológicamente deseables. Antes del parto, lo que sucede es que la CRH placentaria estimula tanto la glándula pituitaria como la glándula suprarrenal, lo cual se traduce con un aumento excesivo de los niveles de cortisol. Pero este cortisol materno está regulado a su vez por una enzima placentaria denominada 11-beta-HSP2, que inhibiría parcialmente el paso del cortisol a través de la barrera placentaria, de manera que protegería al feto de la exposición a los glucocorticoides. Y otros factores como
ansiedad materna o procesos de inflamación e infección podrían debilitar la membrana placentaria. Después del parto, descenderían drásticamente los niveles de ACTH, cortisol materno y CRH placentario, cuya secreción se restablecería a las 12 semanas posparto, de tal manera que la función del eje volvería gradualmente al estado anterior del embarazo. Pero hay ocasiones en las que esta regulación del eje se mantiene a lo largo del tiempo, con lo cual puede dar lugar a lo que se denomina distrés psicosocial materno, el cual se define como cualquier condición que incluye un ambiente adverso, experiencia o amenaza percibida que altera la homeostasis de un organismo y provoca una respuesta fisiológica mediante la activación del eje HHA. Esta condición tiene una prevalencia alta, ya que es el doble respecto a las mujeres no embarazadas, y el diagnóstico se realiza en función de la sintomatología de la madre durante todo el periodo perinatal, como por ejemplo ansiedad, estrés o depresión. Y esta condición podría tener consecuencias en cuanto al desarrollo infantil, que podría ser deficiente en el recién nacido, y podría también dar lugar a un aumento de prevalencia de trastornos de la conducta y emocionales del niño. La leche materna, además de ser una fuente de alimentación rica en nutrientes, contiene una gran variedad de moléculas bioactivas que tendrán una gran relevancia en el desarrollo del bebé. Entre ellos se encuentran los factores inmunológicos que complementarían el sistema inmunitario del recién nacido y entre los cuales destacarían, serían relevantes para nuestro estudio la inmunoglobulina A, ya que se ha demostrado que varía con el estrés percibido por la madre, y el factor hematopoyético TGF-beta, que también se ha asociado con síntomas de depresión materna. Otro de los componentes de la leche materna es el cortisol, cuya síntesis no se produce directamente en la glándula mamaria, sino que se transfiere desde el cortisol plasmático hacia la glándula mamaria, desde donde se liberaría siguiendo un ritmo circadiano similar. Y se ha demostrado que existe una relación entre altos niveles de cortisol plasmático y la depresión materna. En cuanto al cortisol en la leche, sí que se ha visto que altos niveles de cortisol afectan negativamente al temperamento del recién nacido. Otro de los componentes de la leche materna es el microbioma, el cual se ha demostrado que es propio de la leche materna y que además es específico para cada mujer. Y en ella están representados los géneros Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Bifidobacterium, algunas de las bacterias lácticas y Bifidobacterium. Y estas bacterias se ha demostrado que se transfieren desde el intestino de la madre hacia la glándula mamaria a través de lo que se denomina la ruta enteromamaria. Además, factores como el estado de la salud de la madre o la etapa de la lactancia podrían variar la composición microbiológica de la leche materna. En este contexto, nuestro primer objetivo será investigar longitudinalmente cuál es la composición de la leche materna de aquellas madres con diferentes grados de distrés psicosocial durante los primeros 3 meses posparto y además explorar si existe una relación entre el grado de distrés psicosocial y los factores inmunológicos, la concentración de cortisol y el microbioma de la leche materna. Este estudio está marcado en un proyecto más amplio que se denomina BIMBO, que procede de las siglas en holandés Influencias biológicas en la salud y desarrollo del bebé, cuyo objetivo principal es identificar aquellos predictores, tanto pre como postnatales, tempranos de la salud y desarrollo infantil. Para este estudio se reclutaron 59 mujeres de distintos lugares de Holanda y con una edad media de 32 años y edad gestacional de 40 semanas. Las participantes proporcionaron muestras a la semana 2, 6 y 12 posparto para su posterior análisis del cortisol, el perfil inmunológico y el perfil microbiológico. Además, estas mujeres rellenaron unos cuestionarios, los cuales nos proporcionaron información acerca del grado de estrés, ansiedad y depresión que podrían estar experimentando. Para el análisis del perfil inmunológico se utilizó la tecnología multiplex, la cual nos permitió detectar 23 compuestos inmunológicos en una misma muestra de leche. La determinación del cortisol se llevó a cabo mediante cromatografía líquida acoplada en tándem a espectrometría de masas. Y finalmente, la composición del microbioma se estudió mediante la secuenciación masiva mediante la tecnología Illumina.
Se amplificaron las regiones V3 y V4 del 16S. A continuación, voy a presentar los resultados más relevantes, entre los cuales, en cuanto a los resultados inmunológicos, se halló que aparecen en amarillo aquellos componentes que se hallan en más del 70% de las muestras. Y en menos del 20% las están marcadas en verde. La inmunoglobulina A fue el compuesto inmunológico más abundante en la leche materna y fue 20 veces mayor que la concentración de los siguientes factores, que fueron inmunoglobulina M y G total. Las anteriores estaban en miligramos por litro, por tanto, en una orden de magnitud bastante inferior se encontrarían GRO-alfa, GCSF y EGF en microgramos por litro. El resto se encontraron por debajo de alrededor de 200 nanogramos por litro y la de factor de crecimiento GMCSF no se detectó en ninguna de las muestras. La frecuencia de detección de interleucina 6, MCP1 y MIP1 beta disminuyó a lo largo del tiempo de manera significativa. Y en cuanto a la concentración, también se halló esta disminución y fue significativa para los casos en los que se muestra la diapositiva, entre los que se encuentran, por ejemplo, la inmunoglobulina A, G total, inmunoglobulina M y TGF de beta, que son importantes porque se hallaron en el 100% de las muestras. Y este descenso de la concentración fue particularmente relevante entre la semana 2 y 6 postparto. A través de un análisis exploratorio inicial, vimos que las muestras eran más o menos homogéneas, aunque sí que se observó que las muestras proporcionadas en la semana 2 postparto tenían algunas características que permitían diferenciarlas levemente del resto de las muestras obtenidas en la semana 6 y 12. Que son las que están, la semana 2 está coloreada en rojo y podemos observar como el resto que están agrupadas en la semana 6 y 12 en verde y en azul. Y el 34% de la variancia entre estas muestras quedó explicada con los factores inmunológicos que se presentan en el gráfico de la derecha. Y se vio que el cortisol no contribuyó a explicar la variabilidad de las muestras. En estos gráficos podemos ver la correlación que se pudo evaluar entre los factores inmunológicos y el cortisol. En color azul podemos ver las correlaciones positivas y en rojo las negativas, y la intensidad del color, así como el tamaño, es proporcional a los coeficientes de correlación. De esta manera podemos ver que en la semana 2 y la semana 6 la mayoría de factores inmunológicos estaban correlacionados positivamente entre sí. Que la correlación fue particularmente fuerte entre los pares interleucina 8, MIP1 beta y entre IL-7 y GRO-alfa en las semanas 2 y 6, como podemos ver en tanto el color como la intensidad de los círculos. Y no hubo correlación entre las concentraciones de cortisol y los factores inmunológicos, como podemos ver, tanto el color como la intensidad es muy baja. Respecto a las concentraciones de cortisol, se vio que se obtuvo una concentración media inicial de 5,96 microgramos por decilitro y esta concentración fue aumentando progresivamente y significativamente a lo largo del tiempo. Dado que la secreción de cortisol en leche materna sigue un ritmo circadiano, se le indicó a las mujeres que recogieron las muestras alrededor de las 8 de la mañana, pero finalmente se recogieron entre las 6 y las 9. Y las concentraciones más altas de cortisol se obtuvieron entre las 6 y las 7 de la mañana y a partir de este momento se observó una tendencia negativa progresiva a lo largo de este momento. Y se quiso ver si analizando los tres tipos de muestreo por separado se seguía esta tendencia. Por lo cual se vio que sí que la seguía. Entonces, inicialmente se quiso evaluar si el grado de estrés, ansiedad y depresión materna influían en el cortisol o los factores inmunológicos, pero no se obtuvieron resultados significativamente estadísticos, con lo cual se distribuyeron los participantes en los grupos de bajo nivel de estrés psicosocial y alto, bajo indicado como L o low y alto como H o high. Al comparar ambos grupos, no se detectaron diferencias significativas en cuanto a la frecuencia de detección en ninguno de los factores inmunológicos. Y sí se observaron diferencias en la concentración
en un pequeño número de factores inmunológicos, como pueden ser la interleucina 5 y el factor de crecimiento GCSF y inmunoglobulina M. Aunque, por ejemplo, en el caso de la interleucina 5 se detectó en muy pocas muestras, con lo cual, aunque sea estadísticamente significativo la diferencia en cuanto a la concentración, no sería un resultado sólido en cuanto a este factor inmunológico. En cuanto a las concentraciones de cortisol, se halló que en el grupo de bajo nivel de estrés psicosocial la media de concentración fue de 5,65 microgramos por decilitro y el grupo high obtuvo el doble de concentración. Esto sucedió a la semana 2. Es decir, este punto de muestreo fue en el que se obtuvo diferencia significativa entre el grupo de bajo y alto nivel de estrés psicosocial. Asimismo, se observó que la evolución en el tiempo, el grupo low, el grupo de bajo nivel, aumentaba significativamente su concentración de cortisol a lo largo del tiempo, cosa que no sucedía en el grupo H, que se mantenía más o menos invariable. Pero es importante destacar que el momento en el que se recogieron las muestras en este punto, en la semana 2, en la que aparecen diferencias significativas, fue aproximadamente el mismo, la misma hora. Y el grupo H, o high, lo que sucedió es que recogía las muestras progresivamente más tarde a lo largo del tiempo. Y lo contrario sucedía con el grupo L, que recogía las muestras progresivamente más pronto, con lo cual en la semana 12 de muestreo se obtuvo un desfase de aproximadamente 2 horas y media. Con lo cual nos quiere decir que las concentraciones de cortisol en el grupo de alto nivel de estrés psicosocial se podrían estar subestimando, se estarían subestimando. En cuanto a los resultados del microbioma, Firmicutes fue el filo más abundante y se observó que disminuía a lo largo del tiempo. Lo contrario sucedió con los siguientes filos detectados, que fueron Proteobacteria y Bacteroidetes, que aumentaron en el tiempo. En cuanto a nivel de género, Staphylococcus y Streptococcus fueron los más abundantes, cuya abundancia relativa se vio disminuida a lo largo del tiempo, mientras iban aumentando la aparición, la detección de otros géneros minoritarios, cosa que concuerda con la representación del índice de Shannon a lo largo del tiempo, en el cual podemos ver cómo a lo largo del tiempo de muestreo la biodiversidad se ve significativamente aumentada. Y al analizar los dos grupos por separado, el de alto y bajo nivel de estrés psicosocial, se vio que en el grupo de bajo nivel, el grupo low, aumentaba significativamente la biodiversidad en el tiempo, cosa que no sucedía en el grupo H, que se mantenía más o menos invariable. Y comparando los dos grupos en cada punto de muestreo, se obtuvieron diferencias significativamente estadísticas en la semana 12 y por lo tanto podemos concluir que los individuos, los participantes que estaban agrupadas en el bajo nivel de estrés psicosocial tenían una biodiversidad más elevada. Como conclusiones del estudio, tendríamos en primer lugar que la leche materna contiene numerosos factores inmunológicos cuya concentración disminuye progresivamente durante el periodo posparto. El distrés psicosocial no se correlaciona con cambios en el perfil y concentración de estos factores inmunológicos. Por otra parte, en las mujeres con alto nivel de distrés psicosocial, la concentración de cortisol en la leche materna aumenta durante el periodo posparto. Y a las 2 semanas, la concentración de cortisol en leche es más elevada en las mujeres con alto nivel de distrés psicosocial en comparación con las que tienen bajo nivel de distrés. Y por último, la biodiversidad bacteriana de la leche materna aumenta durante el periodo posparto en las mujeres que tienen un bajo nivel de distrés psicosocial, pero no cambian en las mujeres con un alto nivel. Por lo tanto, esta condición se relaciona con una menor biodiversidad bacteriana en la leche materna a las 12 semanas posparto. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Yo tengo una pregunta y luego